Muy buenos días, queridos televidentes, bienvenidos a Galenos TV desde mi consultorio en Clínica Andina. Soy la doctora Brisman Medina, ginecólogo obstetra y especialista en cirugía láser vaginal, y el día de hoy, como todos los martes, tengo el gusto de acompañarlos en un nuevo programa de Galenos TV con mucha información interesante para todos ustedes. Y es que hoy vamos a tratar un tema ginecológico bien interesante y bien frecuente en nuestras pacientes que asisten a consulta. Les recuerdo mis números telefónicos para consulta ginecológica. Lo pueden hacer a través del 0424-747-7695 en la ciudad de San Cristóbal, Clínica Andina, y en la ciudad de San Antonio estamos en toda la avenida Venezuela, edificio Ícono. Pueden comunicarse a través del 0424-748-6937. Usted con toda confianza puede llamar y preguntar sobre nuestros servicios médicos, recordándole que tenemos para todas las pacientes que de alguna manera han tenido un complejo con la parte externa de sus genitales o con el aspecto externo de sus genitales, la cirugía vaginal láser. Y también le podemos ofrecer a aquella paciente que tiene de alguna manera, siente que su canal vaginal es muy amplio, el tensado vaginal, así como a las señoras que necesiten realizarse histerectomía vaginal, pues la histerectomía como un procedimiento, una cirugía grande, podemos realizar la cirugía vaginal. Por supuesto, como les digo, pueden llamar a los números telefónicos y allí pueden tener toda la información que ustedes necesiten. Y recordarles seguirnos a través de las redes sociales. Por Instagram lo pueden hacer como Brisman Medina. También les invito a seguir a Galenos TV como por Instagram y allí preguntarnos sobre algún tema que hayamos pasado, alguna duda que ustedes tengan, o sugerirnos algún tema para tratar en nuestro programa. Sin más preámbulo, nos vamos a ir a las noticias de actualización médica de la semana. Y esta semana tenemos noticias de actualización médica que están relacionadas con los hábitos alimenticios. Y como primero tenemos una noticia en donde el consumir proteínas de origen vegetal le disminuye el riesgo a la muerte. Y es que las personas sedentarias que fuman, que consumen alcohol y que aparte de eso consumen proteínas de origen animal, tienen mayor riesgo de morir por un problema cardiovascular que aquellas que consumen proteínas de origen vegetal. En un estudio reciente realizado en la Universidad de Massachusetts se publica que de alguna manera, si las personas incrementan el consumo de proteínas de origen vegetal en un 3% en sus dietas, pueden disminuir hasta un 12% el riesgo de morir por un problema cardiovascular. Los autores del estudio también comentan que si las personas de alguna manera quisieran consumir proteínas de origen animal, ¿cuáles podrían ser más saludables? En ese tipo de carne se especifica que la carne de pollo y la de pescado puede ir mucho mejor, este tipo de proteínas animales, que las carnes rojas. Así que recuerden que en sus dietas deben incluir bastantes vegetales, proteínas de origen vegetal como los granos, y si desea consumir proteínas de origen animal, que sea carne o que sea pollo. Los 7 alimentos que causan más daño a tu corazón. Y es que las personas en promedio deberíamos consumir 2000 kilocalorías al día. Muchas veces nos excedemos de esta cantidad de calorías y consumimos alimentos que no son tan beneficiosos para nuestra salud. Entre ellos se encuentra de primero la fritura, sobre todo cuando consumimos alimentos fritos fuera de nuestra casa. Muchas veces ese aceite es reutilizable y entonces aumenta la cantidad de grasas saturadas que tienen los alimentos. Obviamente las grasas saturadas son las responsables de producir aterosclerosis, o sea, cúmulos de grasa dentro de nuestras arterias, y esto puede conllevarnos a tener un infarto o una enfermedad cardiovascular. Luego de las frituras vamos a tener los refrescos o las gaseosas. Son responsables también de producir enfermedades cardiovasculares, y es que se ha demostrado que una persona que consume refresco todos los días tiene un 20% de riesgo de padecer una enfermedad como infarto o tener problemas como alteraciones de su tensión. Los alimentos enlatados de tercer lugar, los embutidos, todo lo que son alimentos enlatados van a llevar mayor cantidad de sodio y aparte también llevan muchos químicos para ayudar a preservarlos. Estos químicos y esta cantidad de sodio también hace que su salud tenga mayor riesgo cardiovascular.
la mantequilla o la margarina. No el uso común, no un uso no continuo. Si usted lo usa sin tanta frecuencia no va a haber problema, pero aquellas personas que se acostumbran a que a todos los alimentos le deben colocar margarina o mantequilla, de alguna manera también aumenta el riesgo cardiovascular de las personas. El consumo de pizza tan rica, pero realmente puede ocasionarnos problemas. Y si las personas consumen frecuentemente pizza, una sola rebanada de pizza tiene 2/3 de las grasas saturadas que la persona necesita para alimentarse todo un día. Así que hay que tener cierto cuidado, precaución, consumirla no tan frecuentemente, y si lo hace, no pedir con extra de queso, sino más bien pedirlas con algún tipo de vegetales que haga que la pizza no tenga ni contenga tantas grasas saturadas. El consumo de bebidas como el alcohol no aportan calorías, pero ese tipo de calorías no nutren al organismo. Al contrario, puede aumentar el peso de la persona, puede también aumentar sus valores de tensión, y aparte de eso tiene un efecto diurético, y ese efecto diurético hace que se pierdan electrolitos que son muy necesarios para la funcionabilidad del corazón. También tenemos que el consumo de las carnes rojas, así como lo dijimos en la noticia anterior, el consumo de proteínas de origen animal también va a tener un aporte mayor de grasas a nivel de nuestro organismo y va a producir un mayor riesgo cardiovascular. Así que con estas noticias de alimentación esperamos que usted de alguna manera se empiece a cuidar un poquito más, haga las mezclas necesarias, consuma algunos alimentos pero no en exceso, porque recuerde que todo en exceso es perjudicial para la salud. Vamos a ir a un corte comercial, no sin antes recordarles nuestras redes sociales a través de Instagram como Brisman Medina. También invito a seguir a Galenos TV por Instagram. Usted puede sugerir el tema del que quiere que conversemos. Antes de irnos al corte comercial, usted va a ver una serie de medicamentos de alguna manera que las personas están necesitando, y si usted necesita algún medicamento puede también enviarnos a través de las redes que necesita, y nosotros con mucho gusto podemos ayudarles a difundir esa información. Quédese allí porque vamos a hablar sobre un tema súper importante, frecuente en la consulta ginecológica. Muchas de nuestras mujeres acuden a consulta diciendo que en algún momento le han diagnosticado síndrome de ovario poliquístico. Pues hoy aquí en Galenos TV usted va a saber las realidades y los mitos de la enfermedad. No todas las personas que sufren de quistes de los ovarios tienen síndrome de ovario poliquístico. Así que vamos a un corte comercial y ya regresamos. Y seguimos en Galenos TV y hoy vamos a conversar sobre un tema bien interesante. Vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico. Antes de entrar a grano con el tema, es importante saber qué es lo normal para poder comprender qué es la enfermedad. Recuerden que en alguna oportunidad hemos utilizado nosotros esta maqueta, ¿verdad? En donde vemos lo que es el aparato reproductor femenino. Tenemos el útero, lo que es cuello uterino, lo que es la vagina, y vamos a tener las trompas de falopio, y en la parte posterior, ¿verdad? Ustedes ven cómo hay unas zonas pequeñitas, redonditas, con algunos punticos. Esos son los ovarios. Lo tenemos un poco más grande acá. Entonces vamos a imaginar que este es un ovario. Y tenemos, por supuesto, que el ovario va a tener una serie de... Todas las mujeres nacemos con una cantidad de folículos que son los que va a permitir que tengamos menstruación. Entonces, este puntico chiquitico va a representar el folículo que cuando la mujer acaba de tener menstruación empieza como todo el ciclo menstrual, ¿verdad? Todas las mujeres entonces vamos a tener foliculitos que al pasar los días, acercándose al día 14, que es el día que ovulamos, van a ir creciendo. Y esos folículos que van a ir creciendo van a tener algunas características específicas. Ustedes lo ven cómo va creciendo acá, cómo va creciendo un poco más, hasta que llega a ser un folículo grande que se denomina folículo de Graf, que es el que va a permitir que se dé la ovulación el día 14, ¿verdad? Si la ovulación se da el día 14 y la mujer tiene relaciones sexuales, lo que es nuestra trompa de falopio va a tomar ese ovocito que acaba de salir
de este folículo dominante y va a subir a través de la trompa para encontrarse con el espermatozoide en la zona ampular, ¿verdad? Más o menos como en esta zona lo podemos ubicar, y de allí cuando ya se unen van a ir a la parte de endometrio y se va a dar el embarazo. Si se da el embarazo, esto que quedó acá se va a convertir en algo que llamamos el cuerpo amarillo y va a producir progesterona, y la progesterona es la hormona que de alguna manera alimenta o va a alimentar ese embarazo hasta las 12 semanas. Si no se da embarazo, entonces esto va a ir degenerando, ¿verdad? Y se va a convertir finalmente en algo que va a ser como una cicatriz, como unos puntitos allí en el ovario. Esto es lo que normalmente debe ocurrir en un ciclo menstrual y es un ovario con condiciones normales. Cuando tenemos síndrome de ovario poliquístico es muy importante tener en cuenta que la palabra síndrome va a englobar una característica anatómica que se puede comprobar, que en este caso serían los quistes en el ovario. O sea que toda señora que tenga síndrome de ovario poliquístico debe tener quistes en el ovario. Pero aparte de eso, debe tener dos características en común con lo que ha sido establecido como el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles serían esas características? Hay una bien importante que es la alteración del ciclo menstrual. Es la paciente que llega a su consulta y le dice: mire doctora, vengo a consulta porque yo soy una paciente que tengo alteración de las menstruaciones. Me viene la menstruación este mes y pasan 8 meses sin venirme regla. Eso se llama oligomenorrea, distancia entre las menstruaciones. No va a venir una menstruación cada mes. Aparte de eso, también puede ser una señora que consulte y le diga: vengo doctora porque aparte de la alteración con mi ciclo menstrual, tengo acné. O mire doctora, yo como poquito y estoy gordita, soy obesa, yo me cuido, pero no hay manera de que yo baje de peso. Esos son signos de androgenización y les voy a explicar algo. Para que tengamos síndrome de ovario poliquístico, entonces es necesario, así como yo les mostraba anteriormente, cómo al nivel del ovario los folículos iban madurando hasta convertirse en uno que permitía la ovulación. En el ovario poliquístico no ocurre esto y vamos a tener que los folículos van a estar en la zona periférica, van a adquirir un tamaño mayor, pero no son capaces de llevar a una ovulación. Por eso las señoras que sufren de síndrome de ovario poliquístico van a ser señoras que no pueden quedar embarazadas porque no ovulan. Aparte de eso, esa cantidad de folículos que están allí van a estar produciéndome hormonas. Y sabemos que las hormonas femeninas van a ser los estrógenos y que cuando se metabolizan van a convertir una cantidad de estos estrógenos en testosterona, que es la hormona masculina. Entonces, estas señoras que tienen síndrome de ovario poliquístico van a tener características de masculinización. ¿Cómo va a ser esto? Van a presentar probablemente acné, van a ser señoras que van a tener mayor cantidad de grasa a nivel de la zona abdominal. Aparte de esto, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico también van a tener hirsutismo, que es una localización de vello con características masculinas y en zonas o áreas masculinas. Usted podría recordar a esa señora que uno puede ver en películas del circo, la señora con características como la mujer barbuda, ¿verdad? Una mujer que tiene localización de vello a nivel facial, barba, una señora que es obesa, una señora que probablemente también sufre de acné y que posiblemente debe tener alteraciones con sus ciclos menstruales que no permiten que esta paciente pueda quedar embarazada. Entonces, viendo de alguna manera el síndrome de ovario poliquístico, no es que la mujer o la paciente vaya a consulta sin ninguna sintomatología, una señora que va a un control normal y le ven quistes en los ovarios y le diagnostican síndrome de ovario poliquístico. En ningún momento, si usted acude a consulta y si usted no tiene síntomas y eso se ve ecográficamente, por ecografía no podemos realizar un diagnóstico preciso. La señora con síndrome de ovario poliquístico debe tener clínica, es decir, debe tener síntomas, debe tener imagen ecográfica de quistes en los ovarios y debe tener alteraciones de los niveles hormonales porque va a tener un aumento de la testosterona. Entonces ya sabe usted que no todo lo que le dicen o no todas las pacientes que diagnostican van a sufrir esa enfermedad si no tienen un diagnóstico realmente bien hecho con todos estos estudios. Los invito a ir a un corte comercial. Por supuesto, viene la parte más importante del programa. Vamos a hablar sobre los tratamientos que podemos darle a las mujeres con síndrome de ovario poliquístico.
No me voy sin antes recordarles las redes sociales. A través de Instagram me pueden encontrar como Brisman Medina. Les invito a seguir Galenos TV por Instagram también y sugerir los temas que usted quiere que conversemos aquí. Vamos a un corte y ya retornamos. Y continuamos en Galenos TV recordándoles que estamos conversando sobre un tema bien frecuente. Estamos hablando sobre el síndrome de ovario poliquístico, y es que a nivel mundial la prevalencia del síndrome de ovario poliquístico está entre el 5 y el 10%, pero muchos pacientes no son diagnosticados, por lo que puede existir un subregistro. Por ejemplo, en algunas ciudades como Murcia han hecho estudios más específicos y se han dado cuenta que el valor de prevalencia es mucho más elevado y que estamos hablando más o menos de un 17% de la población que pudiera sufrir esta enfermedad. Entonces, como les decía en el segmento anterior, lo más importante es poder hacer un diagnóstico preciso para poder ayudarlas y darles tratamiento a todas las pacientes que sufren de esto. En el síndrome de ovario poliquístico hay que tener claro una cosa: no todas las pacientes van a acudir por algo específico, es decir, de acuerdo a las edades, cada paciente va a querer que usted le dé un tratamiento específico para algo. Por ejemplo, no es lo mismo la chica que tiene 15 años con síndrome de ovario poliquístico a la mujer que tiene 35 años. Esta chica de 15 años probablemente va a ir a nuestra consulta, que va a estar preocupada por un aumento de peso, por el acné, y para ello tenemos tratamientos específicos. Realmente las mujeres con síndrome de ovario poliquístico que sufren de acné, que tienen trastornos de ciclo menstrual y que de alguna manera tienen algo de obesidad, se ven muy beneficiadas con un tratamiento hormonal que se llama acetato de ciproterona. Esto es un anticonceptivo que anteriormente en nuestro país se conseguía con mucha facilidad, como era el Dixi, Galvi o Diane. Y este tipo de medicamento va a hacer un efecto que es antiandrogénico, es decir, ¿se acuerdan que les decía que a nivel del ovario iba a haber una producción mayor de estrógenos que cuando se metabolizaba se convertía en la hormona masculina, que es la testosterona? Pues la testosterona es la que da los signos de androgenización, los signos de masculinización en la mujer. Entonces, este tipo de medicamento anticonceptivo va a mejorar en la paciente el acné notablemente, también va a hacer que la paciente deje de retener líquido y la va a ayudar a mejorar todos estos signos de hirsutismo. También esta paciente debe ir de la mano de un endocrinólogo, es decir, cuando uno diagnostica a una paciente con síndrome de ovario poliquístico es un manejo multidisciplinario. Va a necesitar de ginecólogo, del endocrino, probablemente también de un nutricionista, de un esteticista, y también es necesario en algunas pacientes el psicólogo o el psiquiatra para hacer algún tipo de terapia, sobre todo en aquellas pacientes que buscan la fertilidad. Entonces, aquella chica de 15 años se va a ver muy beneficiada con el uso de este tipo de anticonceptivos porque le va a mejorar el acné, le va a mejorar el sobrepeso, le va a regular sus ciclos menstruales. Pero como les decía, no todas las mujeres van a consultar por ese tipo de problema. Está la mujer más o menos de 30 años, 35 años, que sufre de síndrome de ovario poliquístico y que va a consultar porque al tener alteración de sus ciclos menstruales no está ovulando y lógicamente no tiene posibilidades de quedar embarazada. Es importante, sobre todo porque hay muchas pacientes que van a consulta, las diagnostican y les dicen: usted no va a poder tener hijos. Eso tan determinante no es realidad. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico son pacientes que se pueden ayudar a buscar la fertilidad, y en estos momentos tan avanzada la ciencia no se justifica que una mujer que quiera ser madre no lo sea. En el caso del síndrome de ovario poliquístico, con respecto a lo que es la parte de la fertilidad, ¿qué se puede realizar? Se puede utilizar un tipo de medicamento que va a ayudar a mejorar a la estimulación para que se produzca ovulación. Se llaman estimulantes de la ovulación. En este caso se usa el citrato de clomifeno, que es un medicamento que se debe usar con muchísima cuidado y siempre bajo supervisión médica. No es que mi amiga lo tomó y yo lo voy a tomar,
o es que algún día me dijeron que tenía quistes y voy a tomar el citrato de clomifeno. Eso no es así, porque es un medicamento de uso delicado. Ese tipo de medicamento se debe tomar en unos días específicos de la menstruación y aparte de eso debe llevar un seguimiento médico que permita ver cómo esos óvulos o cómo esos folículos van a ir creciendo y determinar el tamaño adecuado para que en el día 14 aparentemente se coloca un tipo de hormona que es una gonadotrofina, se llama así, y esa permite que se produzca la ovulación. Entonces las pacientes de síndrome de ovario poliquístico tienen el problema metabólico de la resistencia a insulina, tienen el problema de sus ciclos menstruales y tienen el problema de la ovulación. Colocándose tratamiento, mejorando la parte metabólica, es decir, mejorando esos valores de insulina, haciendo que la paciente tenga ciclos menstruales y estimulando la ovulación, la paciente va a poder quedar embarazada. Algunas pacientes, por más de que se hacen los tratamientos, es difícil, pero para eso también ya existe la inseminación artificial o la fertilización in vitro. Entonces, por supuesto, pues les digo, pues no se justifica que ninguna mujer o alguna mujer que quiera quedar embarazada y tenga algún problema, pues no lo pueda lograr, porque de esta manera pues se puede hacer. Obviamente esto es un tema muy amplio, se puede durar horas hablando de síndrome de ovario poliquístico, pero lo importante es que usted en casa sepa que el hecho de tener quistes en los ovarios en un eco sin sintomatología no representa que usted sufra de la enfermedad y que los diagnósticos hay que hacerlos bien hechos. Si usted sufre de síndrome de ovario poliquístico bien diagnosticada, ya le han hecho todas sus pruebas, pues por supuesto mantenerse en control, hacer los tratamientos que debe hacer, no pierda la esperanza, por supuesto puede tener bebés y esto es un síndrome que no tiene cura definitiva, así que toda la vida usted va a tener que estar bajo tratamiento porque el síndrome de ovario poliquístico también la hace propensa a sufrir de diabetes. Espero que esta información que le hemos dado el día de hoy, muy concentrada, pero lo más simple que pude hacerlo, les sirva a todos ustedes, les sea de utilidad y por supuesto recordarles que el próximo martes estaremos en Galenos TV dándoles un nuevo programa con actualizaciones médicas y si usted desea aportarnos algún tema que quiere que conversemos acá, lo puede hacer a través de las redes sociales por Instagram como Galenos TV y nos puede seguir como Brisman Medina a través de nuestras redes sociales. Bueno, espero que esta semana sea de mucho provecho para todos ustedes y nos vemos el próximo martes en Galenos TV. Chao, chao.